Casi todo el poder del mundo acumulado por un puñado de hombres a los que la humanidad no les importa. O sea, parece que estoy diciendo algo obvio, pero creo que lo tenemos tan normalizado que no dejamos que el peso de cada una de esas palabras caiga. Todo el dinero, toda la influencia, la capacidad de transformar las estructuras sociales en manos de personas para las que los otros seres humanos no significamos nada. Esta idea no ha salido de mi mente desde que leí el libro que tiene en shock al mundo. Careless People, cuya traducción al español sería algo así como Personas Negligentes, es un libro peculiar. Es un bestseller del que supimos apenas unos días antes de su lanzamiento y cuya autora, por cuestiones legales, no puede promocionar en medios de comunicación. Son las memorias de Sarah Wynne Williams, quien trabajó en la empresa ahora conocida como Meta, antes conocida como Facebook, como directora de políticas públicas globales. Una especie de diplomática de la empresa, durante 7 años. El libro ha arrasado en ventas porque tiene una premisa súper atractiva, una mirada reveladora de las prácticas tóxicas, irresponsables y abusivas que suceden dentro de la empresa que cambió el mundo para siempre, antes Facebook, ahora Meta. Yo me acerqué a este título, la verdad, por chisme, pero lo que encontré fue mucho más interesante y también escalofriante. Wynne Williams titula así su libro a partir del siguiente fragmento del Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Eran personas negligentes, Tom y Daisy, destrozaban cosas y criaturas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmensa indiferencia o en lo que fuera que los mantenía unidos y dejaban que otros limpiaran el desastre que habían causado. Y después de leer lo que la autora cuenta sobre Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg y otras figuras de poder e influencia en Facebook, la descripción les queda como anillo al dedo. Sarah, la autora y protagonista del libro, soñaba con trabajar en Facebook y trató de muchas formas hasta que lo consiguió. Creía en la premisa ideológica de Zuckerberg de conectar al mundo. Sin embargo, en sus años ahí vio a este hombre, al que hace algunos meses vimos en primera fila de la toma de protesta de Donald Trump, pasar de un ingeniero curioso a un político adicto al poder. Y la transformación de Zuckerberg es, lamentablemente, la transformación del mundo entero. Lo que se describe en las páginas de Careless People es cómo estas personas, encabezadas por Mark Zuckerberg, empiezan a darse cuenta de que los presidentes del mundo pasan de ignorar a Mark a rogar por fotografías con él. Cómo, conforme el perfil del fundador de Facebook va creciendo, este va formando una cultura corporativa que lo idolatra, en la que sus colegas y empleados juegan juegos de mesa con él y lo dejan ganar y él finge que no se entera, y eso representa una cultura mucho más grande y muy enferma. Cómo la brújula moral desaparece cuando el criterio principal es el crecimiento del capital económico y político de la empresa a toda costa y a como dé lugar. Cómo lentamente se dan cuenta de que lo que diseñaron no solamente conecta al mundo, sino que es capaz de influir en las decisiones políticas de más alta trascendencia. Y cómo deciden utilizar esa influencia tomando como criterio principal y casi único el crecimiento ilimitado de la empresa. En algún momento del libro, la autora narra cómo, en nombre de la misión de Facebook, Zuckerberg permite que uno de sus empleados vaya a la cárcel. Y cómo se encuentra con él en un evento tiempo después y ni siquiera, deja tú, no le agradece, ni siquiera recuerda quién es. Su sacrificio no tiene para él ninguna importancia, porque no lo ve como una persona, sino como una ficha en su juego de poder. Y esta gente negligente con poder, así nos ve. Aún más trágico, el libro describe cómo la indiferencia de los líderes de Facebook contribuyó directamente al genocidio contra la población rohingya en Myanmar o Birmania. En un país donde la mayoría de la gente no distingue entre abrir Facebook y navegar por la red, los discursos de odio, las noticias falsas y la incitación a la violencia se volvieron virales sin control. Y mientras grupos extremistas organizaban ataques étnicos a través de la plataforma, los equipos encargados de moderar ese contenido eran insuficientes, inexpertos o simplemente inexistentes. Los líderes de la empresa sabían que esto ocurría y no hicieron nada. Y nunca quisieron hacer nada. La autora detalla en este libro cómo durante años intentó que la empresa contratara a una sola persona capacitada para atender la crisis en Myanmar. Una sola, pero se topó con evasivas, excusas burocráticas y sobre todo con la apatía más cruel. Cuando finalmente logró identificar al candidato ideal, hombre blanco, graduado de Harvard, amigo de uno de los altos mandos, el liderazgo de la empresa decidió que ya no valía la pena. Poco después, el ejército de Myanmar desató una campaña de limpieza étnica con miles de asesinatos, violaciones sistemáticas y el desplazamiento forzado de más de 700,000 personas. Todo coordinado en parte a través de Facebook. La ONU concluiría después que la plataforma tuvo un rol determinante en facilitar el genocidio. Todo esto que se aborda en el libro me recordó a lo que Elon Musk, el otro multimillonario casi dueño del mundo, le dijo a Joe Rogan en una de sus visitas a su podcast. Estamos viviendo una empatía suicida a nivel civilizacional.
En esa misma entrevista llamó a la empatía la debilidad fundamental de la civilización occidental. En manos de ellos, de gente que piensa así, está gran parte del futuro del mundo. La empatía es una debilidad, suena a algo que diría un supervillano porque efectivamente lo está diciendo un supervillano. Zuckerberg y Musk son parte de un grupo de multimillonarios relativamente jóvenes que iniciaron en Silicon Valley presentándose como idealistas. Ya les comentaba que la base de la ideología de Zuckerberg era conectar el mundo. Y Musk se vendió al mundo y a los liberales durante años, antes de apoyar a un presidente que niega el cambio climático, como alguien que quería usar su fuerza y su riqueza para rescatar al mundo de la crisis climática. Después, cuando compró Twitter, abrazó la libertad de expresión como su causa, prometiendo hacer de la plataforma a la que renombró X la plaza pública del mundo. Los hechos, sin embargo, han demostrado que fuera de frases pegadoras y recordables, la ideología de estos dos hombres, como de muchos otros de estos tecnooligarcas, está bastante vacía, y como lo explica Charlie Warzel en The Atlantic, este vacío ideológico es llenado por los caprichos fugaces de sus líderes y gobernado por sus egos frágiles. Ahora, al menos en esta declaración, la de que la empatía es una debilidad, Elon Musk no miente. Cuando el objetivo final es la acumulación de recursos y el crecimiento de individuos y empresas que tienen ya de por sí mucho más poder de lo humanamente concebible, efectivamente, la empatía es un impedimento para conseguir dicho objetivo. No hay manera de lograr el estatus de multimillonario y una concentración casi total del poder sin caer en una deshumanización absoluta, un desprecio total por los seres humanos con quienes compartes planeta. Especialmente preocupante es que esa gente negligente sean lo que el economista Yanis Varoufakis describe como una especie de señores feudales tecnológicos, una clase revolucionaria que desplaza activamente a los capitalistas de lo más alto del orden jerárquico de la sociedad. En su reseña del libro Careless People para The Atlantic, Charlie Warzel declara: las personas negligentes han ganado. Todos vivimos en un mundo deformado por la arquitectura y los algoritmos de los productos de Silicon Valley, pero también por los egos de las personas que han hecho fortunas construyéndolos. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder a lo que a todas luces es una crisis humanitaria provocada por un sistema económico podrido? Me resisto a pensar que la solución es irnos de las plataformas, replicando las estrategias individualistas que tan fallidas han resultado frente a la crisis climática, como bañarte rápido o no pedir popote para tu Boeing de mango, mientras las empresas enormes se acaban el agua del mundo. Además, esto también provocaría que los discursos de odio, los discursos de la derecha más radical, los que les son más cómodos a estos señores tecnofeudales, no enfrenten ninguna especie de contradiscurso en los medios en los que la enorme mayoría de la población se informa y se entretiene. Pero al mismo tiempo, algo que me quedó claro leyendo el libro de Sarah Wynne Williams es que la idea de que con que las personas que estemos en las instituciones tengamos las intenciones correctas, podemos hacer un cambio desde adentro, es una ilusión total. Por más de que ella se convenció de lo contrario, el trabajo de la autora en sus años en Facebook facilitó el crecimiento de la empresa de la que ella fue y sigue siendo víctima. Es decir, no basta con que personas bien intencionadas estemos dentro de las estructuras de poder. Las estructuras de poder son un problema en sí. Entonces, ¿qué hacemos? Hace algunos días fue un conversatorio sobre el tema de Teuchitlán que organizó la Universidad Iberoamericana León. Me pareció interesantísimo. Y en su participación, el jesuita Pedro de Velasco dijo una frase que me causó escalofríos y que no he dejado de pensar desde entonces. En una sociedad en la cual el acumular dinero, el negocio, el acaparamiento es lo más importante, la violencia es lógica. Si el dinero es lo primero, la vida humana es secundaria y se puede sacrificar. Y aunque él hablaba de un tema totalmente distinto al que estamos platicando en este video, me parece una descripción perfecta y escalofriante de lo que hoy enfrentamos socialmente. Una estructura tan injusta, tan desigual, tan deshumanizada, que lo único que puede generar es violencia. Estaba leyendo la entrevista de Teen Vogue con Vivian Jenna Wilson, la hija a la que Elon Musk rechaza porque es un pésimo padre y un hombre transfóbico, y cuando le preguntan si le tiene miedo a su padre, su respuesta es maravillosa. Es un patético hombre niño. ¿Por qué debería tenerle miedo? La gente prospera con el miedo. No voy a darle ese espacio a nadie en mi mente. Lo único que puede vivir libre en mi mente son las drag queens. Creo que si la hija de ese señor puede tener esa actitud, todos podemos tenerla para enfrentar los males causados por sus caprichos y los de sus pares. Y esa actitud podría, diría yo, debería llevarnos a imaginar futuros sin las dinámicas individualistas y de competencia. Por recomendación de mi amigo Carlos Brown, quien me parece verdaderamente brillante, leí este libro de George Monbiot y Peter Hutchinson llamado Doctrina Invisible, la historia secreta del neoliberalismo. Y creo que estos autores describen a la perfección la esperanza que habita en pensar en comunidad en lugar de aislarnos. Cito: quienes gobiernan en nombre de los ricos tienen un incentivo para persuadirnos de que estamos solos en nuestra lucha por la supervivencia y de que cualquier intento de resolver nuestros problemas colectivamente, a través de los sindicatos, los movimientos de protesta o incluso las obligaciones mutuas de la sociedad, es ilegítimo o incluso inmoral.
Nuestro bienestar psicológico y económico depende de nuestra conexión con las demás personas. De todas las fantasías de los seres humanos, la idea de que podemos ir solos es la más absurda y quizá la más peligrosa. O nos mantenemos unidos o nos desmoronamos. Fin de la cita. Yo soy lo que se podría decir una persona crónicamente online. Me dedico, entre otras cosas, a las redes sociales en mi proyecto personal y para varios clientes. Y creo mucho en la capacidad de estas plataformas de conectarnos y formar vínculos. Pero precisamente porque paso mucho de mi tiempo en línea, también sé que ninguna interacción virtual puede sustituir la experiencia comunitaria presencial. Mis mejores ideas no vienen de leer artículos ni escuchar podcasts, sino de conversaciones en el auto con mi papá, en un café con Andrea, en clase con mis estudiantes. Es ahí donde se me prende el foco y me surgen inquietudes, emociones, dudas. Creo que una rebeldía ante estas personas negligentes es apostar por organizarnos en comunidad en terrenos en los que ellos no mandan, en los que los algoritmos no nos van a esconder nuestro mensaje si hablamos de temas que no les parecen, o decimos morir en lugar de desvivir, o sexo en lugar del delicioso, en los que podemos escuchar cómo le tiembla la voz al de junto porque está frustrado, en el que podemos mirarnos y agarrar la empatía no como una debilidad, porque nuestro objetivo no es la acumulación, sino como la mayor de nuestras fortalezas, porque es lo que nos permite conectar humanamente. Sabernos el nombre de nuestro vecino, platicar con la persona que está haciendo la fila conmigo, politizar nuestros espacios, nuestros afectos, nuestras conexiones, nuestras conversaciones. Solo así encontraremos a esa persona a la que le mueve lo mismo que a mí y con la que me puedo organizar. Pongo solo un ejemplo breve que creo que sí es una señal de que la organización comunitaria funciona y que tiene que ver con el tema de este video. El movimiento Tesla Takedown. Lo que comenzó como una serie de movilizaciones en concesionarios de Tesla, sobre todo en Estados Unidos, se ha convertido en un golpe financiero tangible para Elon Musk, cuya alianza con Donald Trump y su liderazgo, por decirlo de alguna manera, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, han desatado indignación dentro y fuera de Estados Unidos, porque desaparecieron el USAID y con eso el financiamiento de proyectos que le salvan la vida a mucha gente en el mundo. Desde enero, las acciones de Tesla han caído más de un 40%, eliminando el llamado impulso Trump, que en su momento disparó su valor. Musk ha perdido más de 121 mil millones de dólares de su patrimonio personal en apenas 3 meses, mientras consumidores, inversionistas y ex trabajadores de Tesla se deslindan públicamente de su figura. Vaya, hay gente que tiene un Tesla y le está tapando el logotipo por vergüenza. Y todo eso está pegándole al valor de la empresa y al valor de Elon Musk. Ahí se ve un efecto de una ciudadanía organizada alrededor del enojo legítimo. Yo creo que nos equivocamos jugando bajo las reglas de estos tecnooligarcas. Creo que si ahora sabemos cómo son, y vaya que tenemos insumos suficientes para saber exactamente cómo son, nuestra siguiente misión es imaginar un futuro sin ellos, en el que recuperemos el sentido colectivo y democrático del Internet, que vaya que lo tenía. Nos organicemos para exigir justicia y dignidad universal y nos solidaricemos entre nosotros. No puedo garantizar que les vayamos a ganar, son inmensamente poderosos, pero creo que les podemos dar batalla y que es nuestra responsabilidad ética. ¿O tú qué piensas? Si te gustó este video, te invito a comentar, a darle like, a suscribirte al canal y a activar la campanita para que te llegue notificación cada vez que subamos contenido. Y si te gustó muchísimo o si quieres apoyarnos a seguir haciendo lo que hacemos, me encantaría que te pudieras volver Patreon en patreon.com/abrazo grupal. Hay contenido exclusivo ahí y nos permite seguir haciendo lo que hacemos y darle seriedad y tomarlo como un trabajo. Están apareciendo en pantalla los nombres de nuestros Patreons. Se los agradecemos infinitamente y nos vemos la próxima semana en este espacio.